Si puede encender su micrófono, doctor, por favor. Ahí sí. Ahí sí. Buenas tardes, Roberto, Amalia, ¿cómo Hola, están? doctor. Y preocupado, doctor, porque hace un par de días usted decía que a este ritmo muchos paraguayos morirían en casa sin tener esa posibilidad real de ser atendidos en una cuadra, en un pabellón, en un hospital, ni tan siquiera en terapia intensiva o en camas ordinarias y normales. Sí, así mismo, tuvimos ya un fallecido el día domingo, una persona de sexo masculino de 37 años de edad, hipertenso de base y con sobrepeso, que estaba en su casa haciendo un tratamiento domiciliario, había consultado en el hospital de Lambaré un día antes, se le había evaluado, signos vitales estables, todo dentro del rango para ponerlo al paciente en un aislamiento domiciliario. Y bueno, lastimosamente el día domingo, en horas de la tarde, cuando iba a ir justamente a continuar con su medicación parenteral, hace de forma brusca un paro cardiorrespiratorio y lastimosamente cuando llegó el servicio de ambulancia, ya el paciente había fallecido. ¿Eso podría haber sido producto de la medicación, doctor, o ya propio del cuadro? El COVID genera varias complicaciones, Amalia. Hay que entender de que muchas veces hay trastornos de la coagulabilidad que genera, puede generar infartos, puede generar embolias pulmonares. O sea, para nosotros el paciente hace algo súbito, pero su causa de muerte es COVID, ¿verdad? Porque el COVID pudo haber desencadenado eso, ¿verdad? Si queremos saber a ciencia cierta cuál fue el mecanismo de la muerte, habría que hacerle una autopsia, cosa que todavía no se hizo, ¿verdad? Y tampoco los familiares lo pidieron, ¿verdad? Doctor, o sea que vale decir que no siempre uno muere en ese proceso que va hasta los 15, 20 días. Pareciera ser que a veces se recupera el paciente, pero como derivación del COVID, otros órganos resultan afectados y igual puede dejar de existir 3 o 4 semanas después, ¿no? Sí, o sea, acá tenemos que entender de que tenemos una franja de riesgo cuando estamos cursando con la enfermedad, que es desde el día 7 del inicio de los síntomas hasta más o menos el día 14 es lo que nosotros esperamos las complicaciones de neumonías y todo eso, ¿verdad? Pero después también puede desencadenarse cualquier otro evento, ¿verdad? Relacionado al COVID. Este paciente básicamente tenía la comorbilidad de ser hipertenso, ¿verdad? Nosotros en el interrogatorio, en la historia clínica que me acercó el hospital de Lambaré, se hace una autopsia verbal y nos refería de que el paciente estaba con dificultad respiratoria o algo así. O sea, evidentemente el paciente hace algo súbito, ¿verdad? Podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero al tener el diagnóstico de COVID, para nosotros el paciente fallece por COVID. Doctor, ¿se sigue dando esta situación que ya llegan muchos días después de los primeros síntomas y también muy automedicados o cambió eso ahora? Se sigue dando la misma situación, ¿verdad? Más todavía en los jóvenes. Hoy hay que entender, Amalia, de que el 50% de nuestras salas, tanto de terapia intensiva como sala común, está ocupada por pacientes jóvenes. Hablamos de 20 a 40 años, ¿verdad? También hay un aumento leve en la internación de niños, pero hay que entender que los niños muchas veces se internan por cuadros post-COVID, ¿verdad? Por un síndrome post-COVID. Entonces también estamos viendo esos casos. En los niños sí actualmente tenemos 3 en terapia intensiva, ¿verdad? Con evolución favorable, pero solamente 3, llegamos a tener 8 y realmente eso despertó las alarmas. Hay que entender de que hoy necesitamos que la gente entienda de que debe acudir de forma temprana a los hospitales y consumir los medicamentos que se les recomienda en los hospitales. Dejemos de lado lo que uno consume de las redes sociales, la ivermectina, la hidroxicloroquina, la acitromicina, el jengibre y esas cosas. Necesitamos que la gente lo consulte, ¿verdad? Yo sé que el mismo comentario le hice a Roberto la vez pasada y mucha gente saltó. Hay que entender de que el 85% de esta enfermedad
cursa de forma leve o asintomática. Si estás en ese 85%, bienvenido sea. Pero hay un 15% que requiere internación y un 5% de terapia intensiva. Ojalá no estés en esa franja etaria. Bueno, muy claro, como siempre, doctor, porque en cuanto a aquel comentario de no se use más la ivermectina, es cierto, a veces uno apuesta a cualquier yuyo, como sea, pareciera ser que tendemos a creer todo lo que se comenta o se procura en redes a cuenta de que el Estado está ausente. Sin embargo, no podemos perder de vista la orientación científica de ustedes que estudiaron precisamente para el efecto. Es cierto, hay tratamiento y tratamiento dependiendo de cada paciente, pero finalmente uno tiene que actuar con responsabilidad, especialmente cuando se trata de la familia y de los seres queridos, doctor Silva. Así mismo, es la misma cosa que yo agarre y te diga, Roberto, llegaron 100.000 vacunas, vamos ya a vacunarnos y no tiene una aprobación científica todavía. Lo mismo, o sea, acá tenemos que basarnos en cumplir lo que está establecido. La consulta temprana va a prevenir las complicaciones. Acudamos, tenemos unidades de salud de la familia, centros y puestos de salud y tenemos los grandes hospitales. No vayamos solamente a sobrecargar los hospitales con consultas que lo podemos hacer dentro de nuestro mismo radio de acción. Podemos tener en nuestro barrio, en lugares cercanos, bueno, y acudamos de forma temprana y controlemos. Bueno, eso que dijo al final Amalia, anoté, porque parecerá ser que nos asustamos con el COVID y miramos solamente los grandes hospitales. Ante el primer síntoma, y uno puede acudir igual a un centro de salud local, por ejemplo, doctor, ¿tiene que tener algún tipo de auxilio ahí? Claro, todos tienen consultorio abierto de 7 a 19 horas en algunos casos, otros de 7 a 15. En Central hay más de 130 unidades de salud de la familia y por sobre todas las cosas, también estos médicos que están ahí, ¿verdad? Si la gente va y tiene una abuelita o alguien que está con síntomas, le pide y el médico va a ir a la casa a revisarle a ese paciente. O sea, tenemos muchas opciones. No tenemos que enfocarnos solamente de ir a los hospitales grandes. Si yo vivo en San Lorenzo, no todo tengo que resolver en el hospital de calle y tengo unidades de salud de la familia, puestos y centros de salud que puedo acudir de forma temprana. Tenemos que acudir de forma temprana al servicio de salud más cercano. Bueno, doctor, muchas gracias como siempre y mucha fuerza a los trabajadores de blanco en su persona. Muy amable. Gracias. Muy amable y a cuidarse. Sí, señor. Seguimos.